Valentina, lo del santuario lo hicieron, lo tienen eso, o al final... Puedes hacerlo. O sea, pero sí que... claro, eso, ¿no? Como que se nos habló, ¿no?, del tema del santuario y bueno, Valentina lo relacionaba a nosotros a mucho del trabajo que hacemos, va alrededor de dar un altavoz a colectivos, a que escuchar las voces de las personas porque tienen voz, que eso pasa mucho, ¿no? Que últimamente se dice mucho lo de damos voz a las personas tienen voz. Nosotras simplemente, ya sea a través del audiovisual, en este caso, que es lo que nosotros hacemos, o la comunicación en general, porque trabajamos otros ámbitos aparte del audiovisual, posibilitamos y damos espacio también para que esas voces sean escuchadas, ¿no? Y para que los sectores de la población, que muchas veces menos representación tienen, sobre todo en los espacios mediáticos, pues tengan esa representación que se merecen también, ¿no? Y sobre todo partiendo desde la premisa de que nosotros entendemos que los medios de comunicación tradicionales no nos representan, ¿no? Entonces, basándonos en eso, es que nosotras planteamos otra manera también de entender la comunicación, otra manera de hacer las cosas y otra manera también de contar historias, porque esto es contar historias, solamente que es un poco con esta cuestión también de que las historias potentes están a nuestro alrededor. No hace falta a veces tampoco como esperar a voy a contar sobre lo que está pasando en... Que sí, que es súper interesante y es necesario, pero también las historias que están en nuestro entorno, en nuestros entornos más inmediatos, en nuestras cotidianidades. Posicionarnos desde la cotidianidad, como los actos cotidianos como actos de resistencia, también son importantes, ¿no? Y un poco basándonos en eso y en tres principios que para nosotras son fundamentales, en cuestión de la cotidianidad, la subjetividad, porque las historias y todas las cuestiones pasan por la subjetividad y las miradas de todas las personas, ¿no? En la comunicación no existe la objetividad, o sea, eso es una realidad y lo sabemos, entonces siempre es como importante entender que todas las cosas, todos los mensajes y todas la información, la comunicación pasa por las miradas y las percepciones de cada persona y también son importantes y es interesante. Y el tema de la memoria, ¿no? Y como el audiovisual y el documental en concreto es una herramienta potentísima para conservación de memoria y para entender pues, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Está la frase que siempre decimos de Patricio Guzmán, un documentalista chileno, que es un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Y eso es un poco un elemento propulsor que nos impulsa a generar este tipo de contenidos, ¿no? Para que no solo queden como algo del momento, sino que queden como una herramienta que sirva para construir un futuro en base al pasado, ¿no? Y bueno, ya llevándolo por el tema de hoy, ¿no? De Creative Mornings, de Santuario, ¿no? Queríamos preguntarles, ¿no? Porque ya creo que más o menos se les ha preguntado a ver quién quería un poco contarnos qué es Santuario para él o para ella. ¿Por dónde lo han entendido? ¿Cómo lo han visto? Ahí. Ya hablaba antes, pero por aquí veis levanta la mano, ¿no? Se estaba peinando. Pues no, que hay veces que tenemos que buscar en Google lo que significa, a ver, santuario más o menos nos hacíamos una idea, pero lo busqué y era, pues, que si iglesia, capilla, bla, 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 y bueno, pues yo qué sé, pues yo como lo entendí como un lugar sagrado, ¿no?, de tu Dios, de cada uno la religión que tengas. Como yo no creo en ninguno, pues entonces para mí es un sitio sagrado para mí, ¿no? Pues que diga esto, que nadie me lo toque, ¿no? Yo tengo puesto, por ejemplo, la piscina de mis tíos, que están ahí mis sobrinos, mi familia, que si cae una bomba, me dicen, ¿qué lugar eso? Si cae una bomba en el mundo, un meteorito, ¿qué lugar salvarías? Pues la piscina de mis tíos. Yo así lo he entendido. Muy bien, muy bien. Genial. A ver, un par ¿Y más. alguien más iba a hablar? Por aquí. He visto una mano. Aquí. Tú también has hablado. Sí, yo voy a... No, pero sí que es verdad que al final me gusta, analizando lo que comentabas, al final la conexión que tienen los espacios con el sentimiento y cómo construimos identidad y demás a través del espacio. Yo mi santuario era mi cama. Porque... Me gusta. No, porque es como... hay muchas veces, y cuando durante la pandemia lo vimos, que había muchas veces que el espacio privado frente al público se mezclaban y ya no existía esa linealidad del espacio. Y entonces, pues sí que para mí, por ejemplo, es ese momento más de espacio privado en el que estás tú tranquilo con tus pensamientos y en ese espacio pues proyectas una serie de cosas que no los proyectas en el espacio. Entonces, pues bueno, hay muchas construcciones culturales y sociales alrededor del espacio, entonces que me parece muy interesante vuestra propuesta porque al final es una visión de cómo en el espacio y cómo en las acciones y cómo en las cotidianidades pues aparece un nivel de significación y bueno, con lo que hacéis también, pues a lo mejor a nivel de pragmática, la diferencia entre significado e interpretación, pero me parece muy interesante.
Pero bueno, que al final sí que es verdad que es muy interesante el ver cómo a través del espacio proyectamos toda una serie de elementos culturales Yo creo que lo sintetizaría con el hecho de que uno en un santuario creo que se busca a sí mismo, busca el yo, pero el yo que se proyecta en el nosotros, como unir el yo con el, por lo menos para mí. Es cuando busco mi propio centro, pero me doy cuenta que ese centro no me pertenece, me pertenece a todos. Qué bonito. Por ahí creo que vamos, pero ¿hay alguien más que se anima? Ahí. Dale, dale. Y después... Perdona, Pepe, eres nuevo, ya lo sé, pero que me están comentando que atrás nos oyen, que si os podéis alzar la voz, proyectar un poco más. Ya te ha tocado, no te gritar. Entonces estaba pensando en mi santuario, porque yo soy pintor desde que me parieron, artista pintor, fui panadero, fui de todo, y al final pues mi santuario es el que a diario yo tengo que pasar por él para echar unas pinceladas, intentar transmitir aquello que siempre y demás, sí, que llamemos el santuario, ¿no? Porque no es santo pero lo que está claro es que evidentemente lo realmente importante a mi edad, lo digo porque soy el más mayor, porque soy el más mayor, es importante ese santuario, que se cultiva a lo largo de los años y llega un momento en que dejas de aparecer por aquí y por allá, que si dar clases, que si hacer esto, para centrarte en ese rincón, ese santuario, entre comillas, y diariamente dar aquello que sientes, que de alguna manera necesitas para poder sobrevivir como persona y como alguien que quiere aportar algo a esta sociedad, ¿no? Un poquitín defraudado, porque hoy el arte, por ejemplo, queda muy bien meter un plátano en la pared y precintarlo. Y se paga 1 millón de euros por esa situación. Yo realmente digo, vale, yo no cobraré eso, pero soy feliz por lo que estoy haciendo. De alguna manera necesito a diario estar allí en contacto con mis pinturas y demás y transmitiendo. Encuentro ese espacio de no pensamiento, de atención plena, que puede estar en cualquier sitio físico, pero cierro los ojos y voy hacia adentro, es como que hay algo que no cambia, que es la atención, el vacío. Ese es un súper santuario para mí. Genial, genial. Me encanta lo que estoy escuchando porque pega mucho con lo que vamos a contar. Básicamente ahora queríamos... Bueno, dale, Antes de que empieces, me gustaría como añadir una cosita porque nosotras, por ejemplo, hacemos muchos ejercicios en los talleres que hacemos de video participativo, documental participativo, que son ejercicios que se llaman de activación de la memoria. Y esto, por ejemplo, que no era algo que teníamos planificado, pero puede servir para un taller. Sí, ¿no? Está bien. Que realmente nosotros siempre decimos que un poco el tema de que al final todas las historias son historias documentales, ¿no? Y todo lo que habéis ahora planteado podría ser el germen o la chispa para plantear un documental vuestro, personal, sobre lo que queréis, ¿no? Y todas estas cuestiones, incluso el documental puede ser ese momento en la cama en el que uno está ahí, ¿no? Y empieza a tener todas estas reflexiones. Puede ser un documental precioso, entonces al final es como, no sé, o sea, cuando ya vives con este chip conectado, ¿no? De que todas las historias documentales están ahí y que desde nosotras pueden partir un montón de historias preciosas que pueden conectar con otras personas, ya vas caminando por la vida siempre pensando, una historia documental, mira, otra historia documental, de esto podría ser un documental, entonces ya nunca más vuelves a ser una persona normal. Pues sí, y no, lo que decía Alba, ¿no? El tema también de bueno, por dar una pincelada todos estos son pinceladas muy por encima de lo que hacemos, lo que somos, pero luego queríamos entrar un poquito más hacia el final, pero por si no llegamos, ¿no? Justamente el hecho, ¿no? de que lo que mencionaba del taller video participativo, los talleres que damos, son un poco eso, ¿no? Empoderar a las personas que ahora tenemos las herramientas en nuestros bolsillos para crear historias, tenemos una cámara, tenemos ciertos conocimientos de cómo usarlas, ¿no? Nosotros a veces estamos un paso más allá y profundizamos en el por qué y para qué y el cómo, ¿no? de cómo usar estas herramientas, ¿no? Creemos que es importante que la gente use esas herramientas para manifestarse, para hablar de la memoria, de su cotidianidad, y creemos que
que eso es muy importante, ¿no? Y que como decía Alba antes, ¿no? Siempre manifestamos que los medios tradicionales no nos representan, pues deberíamos buscar esa autorrepresentación a través de este poder que tenemos en el bolsillo, ¿no? Eso lo comentamos bastante y hacia el final lo retomaremos. Y volviendo atrás, todos los temas de los santuarios que estaban contando, nosotros justamente hace uno de los últimos documentales que hemos hecho, se llama La Red de la Vida, y queríamos pasarles sobre unos trocitos y hablar sobre eso porque, no sé si decirlo ya, ver algo y después lo hablamos. Vemos un poquito y de ahí... Bueno, es La Red de la Vida, historias de resistencia en defensa de nuestros cuerpos y territorios. Y ya spoileado un poquito, pero... Bueno, ese es el título completo. Ya. Bueno, mientras lo va poniendo, Ya sí está. que comentar... Bueno, dale. Nada, que el tema de que lo que decías ahora, ¿no? Que al final un poco nuestro trabajo también va de la mano, o sea, aparte de sí que es muy bonito, ¿no? Toda esta cuestión de saber que todas las personas tenemos historias que contar, que son historias importantes, de escuchar las voces de todo el mundo que tiene algo que decir, ¿no? Y tal. También lo hacemos desde un posicionamiento como muy activista y muy crítico, ¿no? Y sobre todo un trabajo, cuando trabajamos, hacemos muchos talleres también con gente joven, con niños y niñas y tal, sobre todo desde una perspectiva muy de ser conscientes de que somos personas críticas y tenemos que ser personas críticas en este mundo en el que vivimos, y que el audiovisual es una herramienta precisamente muy potente para transformar el mundo en el que vivimos, para denunciar, para posicionarnos y tener y saber cómo podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Porque si no tenemos los conocimientos para saber cómo utilizarlas de una manera como, ¿no? Que pueda ser positiva para este mundo, pues puede ser todo lo contrario, ¿no? Y ahí entramos todo en este universo que no vamos a entrar, pero de todo el peligro que encierran también, pues las redes sociales, las fake news y un montón de cuestiones, ¿no? Que hay que saber cómo enfrentarnos a esto. Pero bueno, eso es otro universo. Vale, a ver. ¿Escucha bien? Esto es un largometraje documental, vamos a poner los trocitos. Dientes apretados por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las voces que no cantan, yo te nombro libertad. Sueño que estoy danzando con mis ancestras, sueño que estoy en el mercado donde iba a comprar las verduras, sueño que estoy danzando en mi pueblo, sueño que estoy con mi familia, que estoy conviviendo con mi hija, a quien tanto amo, con mi hijo, sueño que estoy también con mis hermanas, sueño que estoy visitando a mi ancestra. Y entonces, como ese sueño se va tejiendo, a pesar de que me han criminalizado, porque por ser defensora de los territorios y por exigir que las empresas extractivas salgan de nuestro territorio, me judicializaron. Pero las abuelas ya me lo dijeron, entonces voy a regresar, les guste o no les guste. Ese es mi sueño. Haría un llamado a todas las mujeres y a todas las personas de la diversidad sexual, que estemos en defensa, alertas y en defensa de nuestros derechos, articuladas en nuestras diversidades y en nuestras diferencias, pero en un solo frente, para que estos fundamentalismos religiosos, estos fundamentalismos económicos, este sistema colonial no siga ejerciendo más afectación sobre nuestros cuerpos y territorios, no siga sometiendo cuerpos, no siga controlando territorios, y para eso tenemos que estar organizadas, unidas y con ganas de defender nuestros cuerpos y territorios con afecto, con alegría y con esperanza. Ser defensora de los derechos humanos, de las otras, de todas las formas de vida, de la poesía, del arte, de la libertad. Eso es lo que le da sentido a mi existencia. Y me voy a morir siendo una defensora y aprendiendo, por supuesto, junto con las otras, nuevas estrategias de lucha, de performáticas, discursivas, poéticas. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Libertad.
Bueno, empezamos con esta introducción del documental, que es un documental largo, vamos a más o menos spoileárselo desgraciadamente, porque vamos a ver diferentes partes, pero nada, justo, ¿no? Para darle el sentido, ¿no? Que nosotros le vimos al tema del santuario, ¿no? Y es justamente poner enfrente estas historias, ¿no? de personas que defienden la naturaleza, que defienden sus territorios, ¿no? Y un territorio como entendido no como necesariamente como tu espacio geográfico, ¿no? Sino por eso también se habla de los cuerpos y territorios, es porque también, como decía la compañera, ¿no? Al final tu cuerpo también es tu propio territorio, ¿no? Y tu primer territorio, ¿no? Que claro. Está en contacto directo con el lugar que habitas. Sí. Y bueno, este es uno de los últimos documentales que hemos hecho. Se estrenó aquí, se ha pasado aquí un par de veces y creo que no, ahora en Barcelona. Bueno, es un documental que está grabado en Perú, en Guatemala, Sevilla, Barcelona y Valencia y Villalba de Obispo también, que es un poco, ya para hablar de eso, a ver, que está muy pequeño. Vamos a pasar nuestros sitios. Sí, un poco en esta cuestión del concepto de lo que es el santuario, ¿no? O sea, bueno, a lo largo de todo el documental se reflexiona mucho en torno a esta cuestión, no se menciona la palabra santuario como tal, pero sí todo el tiempo se está hablando de la reflexión de una que entiende, ¿no? Por territorio, ¿no? Desde el cuerpo, del lugar que habita, del lugar donde una persona se siente segura, ¿no? Tranquila y tal. Pero al final es un poco esta cuestión de que para algunas personas algo tan básico, o sea, cosas que hemos dicho aquí que son tan necesarias y básicas y lógicas para nosotras, ¿no? Que es como, Dios mío, el espacio de mi cama, el espacio donde yo me siento tal. Para estas personas al final es una cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, están poniendo su vida para defender ese espacio que es tan sagrado para todas nosotras, ¿no? Ese es su espacio sagrado. Y ese espacio sagrado está siendo amenazado, y está siendo amenazado su propio cuerpo, su propia vida, el lugar donde habita, el lugar donde habita su familia. Y claro, esta Lolita Chávez, que esta lideresa, pues nos contaba eso, ¿no? Y por aterrizarlo y llevarlo un poco más aquí a la terreta, pues ponemos esta pieza, esta parte. Yo soy Luis Porrio, vecino de Villar, nacido y criado en esta comarca, la Serranía, y pues me podría considerar como un aborigen de estas tierras, porque mi madre me amamantaba en estas tierras, en estos bancales de alfalfa, ¿no? Cuando ella estaba segando hierba, a mí me ponían una mantica aquí en esta misma tierra, ¿no? Cuando yo tenía unos 17, 18 años, esta comarca inicia su primera lucha ecologista. Hablamos del año 89 y se pone en pie frente a un almacén de pararrayos radioactivos. Se activa lo que es la coordinadora antipararrayos, que luego de ahí pues nacimos grupos como el Centro de Estudios La Serranía y años después, allá por los 2000, Ecologistas en Acción de la Serranía. ¿Vamos? Por adelantar un poquito, que se cuente un poco más lo de Porrio y la Serranía, es que ahí hay un conflicto, hay varias historias en diferentes sitios. Está el conflicto del tema de una minera abierta. Cientos de mineras que hay. No sé si conocéis el contexto Villar del Arzobispo, pero tiene una problemática muy grave, que es todo el tema de las mineras de extracción de arcilla, ¿no? Y de todo el material para los azulejos, la industria azulejera, ¿no? Que Castellón es una de las productoras de azulejo más importantes, más fuertes de, no sé si de toda Europa, ¿no? Y prácticamente todos esos azulejos pues se exportan para Arabia Saudí, para otros territorios. Y bueno, pues tienen una problemática muy grave respecto a cómo se está explotando el territorio, ¿no? Claro, esto como que está a menos de 500 metros del pueblo. Eso es terrible, es totalmente inhumano, ¿no? Porque la gente del pueblo pues respira un poco todas las cosas que salen y bueno, un poco por ahí va la cosa, un poco por aterrizarlo. Él lo explica. Sí, ya lo verán. Y lo de esto tiene el 29. Yo he trabajado mucho la represión al pueblo gitano y los 500 años de persecución. Vengo de una familia de... Algunos militaron, otros fueron maestros, pero
en algún momento del conflicto armado desaparecieron al menos a una tercera parte de mi familia. Y bueno, a partir de ahí comienza toda la epopeya de la memoria, de un montón de cosas de las cuales yo no puedo rehuir, pero también la cuestión más personal de que soy hueco y que no soy el hueco convencional. Y justo cuando estaba tratando de descubrir de qué se trataba, que hay gente que disiente solo de algunas cosas y de otras no, como mi familia, me topé con la Odelka. Gato. Hola. Me llamo Luis Morales, me llaman Niebla Púrpura, prefiero que me llamen así. Soy de Quetzaltenango, de un municipio muy cercano de la cabecera departamental, San Mateo Tzamiximuleu. Y desde hace algún tiempo, junto con un grupo de amigas y amigos, hemos estado trabajando en algo, en una colectiva que se llama Odelka. Odelka en realidad surge a partir de un chiste, el nombre, que es Organización de Locas Centroamericanas y del Caribe. Digamos con el desdén que se nos ha nombrado muchas veces como disidentes sexuales, maricones, huecos, y son, digamos, formas lingüísticas que estamos dispuestos a reivindicar porque consideramos que también el espacio que deseamos crear es también una lucha simbólica. Replantear los significados, replantear los conceptos y cómo queremos apropiarnos de ellos. Empezamos a darnos cuenta de que disentíamos empezando con nuestra disidencia sexual, pero también entendimos que veníamos de familias indígenas. Nuestras familias tuvieron algún precedente de desaparición durante el conflicto. Todas entendíamos muy bien de qué se trataban las realidades históricas de este país, de qué se trata el racismo que ha imperado, de qué se trata la homofobia, la misoginia, pero lo entendíamos en nuestros términos, ¿no? Que era este proceso en el que estábamos empezando, como comúnmente se dice, a ser cada vez más mariposones, ¿no? Yo entendía mi disidencia sexual casi desde niño, nunca me conflictué con ello, pero qué disidencia y qué tan heteronormada era mi forma de vivir la homosexualidad, ¿no? Creo que había una parte bien conservadora que yo había heredado de mi familia, del sistema, del discurso hegemónico en general, y que también puede llegar a permear en los huecos, ¿no? En nosotras. Con lo de Lolita, y si quieres ahí hacemos un poco la reflexión. Vamos a poneros un par de trocitos más y ahí vamos a hablar un poquito sobre algunas reflexiones también, ¿no? Que se hace a lo largo del documental. La verdad es que hay muchísimas historias que no estamos viendo ahora, pero que al final son súper diversas, pero que todas tienen un punto en común, ¿no? Y es esta cuestión de que al final todas llegan a la conclusión, todas las historias, todas las protagonistas llegan un poco a la conclusión de que en verdad desde la individualidad y desde la soledad no se consigue absolutamente nada ni se hace nada, ¿no? Las luchas tienen que ser en colectivo, cualquier tipo de lucha, ¿no? O sea, y de hecho, ¿se ha bloqueado? No, es que es tan pequeño que no lo veo. Y de hecho Lolita Chávez hace ahora una reflexión muy interesante, ¿no? que ya habla de un concepto que es acuerparnos, ¿no? Que es un concepto además muy latinoamericano, que yo creo que nos hace mucha falta aquí, sobre todo porque a veces, ¿no? Para determinadas situaciones como que tendemos mucho, ¿no? a dividirnos, o sea, a estar como que personas que estamos a lo mejor en una misma lucha o en un mismo, ¿no? Entendiendo las cosas de una manera muy similar, pero luego a la hora de la verdad como que nos dividimos mucho, cada uno tiene sus planteamientos y es como que generamos muchísimo conflicto, ¿no? Pero cuando realmente estás en una situación donde de verdad tu vida corre peligro, donde el entorno donde estás corre peligro, ¿no? Ahí hay, o sea, no te queda otra que esta cuestión de acuerparnos, ¿no? De protegernos y cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y acompañarnos en estos procesos. Ahora, que nos cuida a nosotras. És una associació creada per treballadores de la llar i les cures feminista, comunitària i pro-LGTBI. Nosotras reconocemos dos situaciones. Una, que sobre nuestro cuerpo han caminado e instituido expresiones de opresión. O sea, todas las violencias que han impuesto desde estos sistemas han quedado como penetrado en nuestro ser. Pero también reconocemos que este ser es una expresión vital, es una expresión de arte, es expresión de herencia milenaria sanadora que convoca a
reconstituir nuestro ser desde el legado ancestral de nuestras sanadoras y de nuestra sanadora que está adentro, y que es también la explicación de por qué seguimos vivas a pesar de todo lo que han querido hacer en nuestro ser. Sabemos que el sistema está ahí, pero que en este cuerpo, si lo cuido, si lo defiendo y si lo recupero, este cuerpo puede decidir tener una vida digna que puede acuerpar otro cuerpo que es otra defensora, otra feminista, otras expresiones de lucha. Entonces la lucha también es interna, porque los opresores se metieron en nuestro ser. Por eso es que nosotras hablamos de acuerpamiento. Laura se quedaron su mamá. Bueno, ellos son las amigas de Yoli que hablan de Berta Cáceres, imagino que habréis escuchado hablar, ¿no? Una lideresa defensora de territorios que fue asesinada por una empresa transnacional. Y bueno, ya con esta última reflexión de Lolita, que es maravillosa, vamos a acabaros de esta parte del documental con una última reflexión que hacen las compañeras de la ODEICA al final, ¿no? Un poco para acabar así como arriba un poquito. Y ahí ya nos metemos en los fundamentalismos, pueda decidir sobre mi cuerpo. Quizá lo único que pueda hacer que nos mantengamos es sabernos a nosotras juntas, sabernos que en cualquier momento, cuando en este país volvamos a escuchar que sucedió otra masacre, que otra vez desaparecieron a una compa, a un compa, estamos juntos. Y la ternura que nos une, creo que a la larga es la única esperanza que tenemos para la desesperanza, estar juntas y siempre que nos conmueva algo. Defensoras no están solas. Aquí estamos para entretejer juntas, aquí estamos para acuerparnos, aquí estamos para caminar en la defensa de la justicia, en la defensa de una vida digna y en la defensa de la madre tierra. No estamos en caminos equivocados. Este es nuestro camino que nos enseñaron las ancestras. Maltios chihuahua quitan tzihkikoh y chukap ish inkinkoh nuchukap chi luchin incochanim. Les dije en quiche, yo hablo quiche. Les dije que pongan su fuerza también en donde estén. Yo también pondré mi fuerza acá, que kikoh y chukap, digo, o sea, pongamos nuestra fuerza, esa fuerza interna también del ser sanadora que surge desde adentro y el ser feminista que surge de adentro. Así que esperamos encontrarnos en las comunidades también. Que estén bien. Fuerza. Está bonita. Bueno, ya os hemos spoileado prácticamente el documental, pero más adelante ahora tenemos que hacer un par de pases más y ahora próximamente lo subiremos ya a internet, porque una de las cosas que es verdad que en nuestra filosofía es que absolutamente todas las cosas que hacemos se hacen con idea de que luego puedan ser accesibles para todo el mundo. No es que seamos como defensores de la piratería, pero sí que creemos que el arte y la cultura debe ser accesible para todo el mundo por igual, y por eso nosotros nuestro trabajo sí que lo entendemos desde un punto de vista de que se hacen las cosas y enseguida se ponen accesibles y libres para que absolutamente todo el mundo pueda acceder a ellas y darles el uso que consideren. Claro. O sea, creemos que deben existir canales alternativos de información, de transmisión de cultura, de entretenimiento también, ¿no? O sea, no decimos que el otro no debe existir, pero tienen que existir este tipo de canales, este tipo de lugares donde puedas acceder a esta información para que más gente también tenga más posibilidades, ¿no? Y no siempre estar alrededor de los discursos de siempre, ¿no? Sí, de los discursos hegemónicos. Y antes de meternos en el universo de los talleres de bioparticipativos, sí que quería decir una pequeña cosita, que dentro de toda esta reivindicación que nosotras hacemos del uso del audiovisual y bueno, de la comunicación en general, porque nosotros trabajamos la comunicación más integral en general, no comunicación desde una perspectiva social,
sí que decir que de verdad funciona. Y es verdad que a veces hay muchísima desesperanza frente a este mundo y este sistema en el que vivimos, pero de verdad tenemos casos que hemos vivido, ¿no? De situaciones donde, yo qué sé, pues gracias a los medios alternativos de comunicación, gracias a compañeros y compañeras que están en pie de lucha, que han visibilizado, gracias a mostrar a través de redes alternativas lo que estaba pasando en un territorio concreto o la violación de derechos que estaba sucediendo en un lugar, se han paralizado situaciones, por ejemplo, como es el caso que vivimos hace muchos años de un proyecto minero gigante que querían hacer en una zona en Perú. Estuvimos muchísimos meses ahí retratando, junto con muchísimos colectivos y compañeras que estaban ahí poniendo su cuerpo, ¿no? para visibilizar y mostrar lo que estaba pasando a nivel internacional, porque si no, los medios de comunicación tradicionales lo que cuentan es otra cosa, ¿no? Pues gracias a toda esa presión internacional y mediática se paralizó ese proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hace poco estuvimos en Beniferri haciendo un taller de video participativo, de documental participativo con vecinos y vecinas del pueblo, porque querían reivindicar que saliera la antena. No sé si habéis visto cuando entráis a Valencia, ¿no? por la zona esta de oeste de Valencia, que se ve una antena gigantesca, ¿no? Y esos Beniferri llevan años de lucha reivindicando que saquen esa antena, porque además no tiene ningún uso y es contaminación paisajística, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, hicieron un documental hace poco reivindicando, no es que en este caso el documental haya hecho qué, pero bueno, que sí. No sé. La cuestión es que bueno, ya han conseguido desmantelar, gracias a una lucha que llevaban muy fuerte también los vecinos y vecinas, han conseguido desmantelar la antena, que nos hemos enterado en la noticia hace 2 días, o sea que, y bueno, y cositas así, ¿no? O sea que realmente sí que es una herramienta que funciona y claro. sí. Y que como fue un taller participativo, pues lo linkeamos con esto. Exacto. Que en verdad es justamente una de nuestras patas más importantes, es el tema de los talleres de video participativo comunitario, donde pues a través del audiovisual, ¿no? A través de la transmisión de conocimientos, estas herramientas, ¿no? Lo que contaba hace un rato también, es donde se le da esta oportunidad, este espacio a la gente para que pues ponga su voz en la esfera mediática y que puedan pues desde reivindicar cosas si quieren, o hasta también hablar de la memoria, del rescate de sus cotidianidades también, como espacios políticos también incluso, ¿no? Y bueno, justamente hicimos con la Filmoteca una serie de talleres en colegios, y este es el resultado de este es el final de uno que se hizo en Brimaclet, donde estamos, en verdad nuestro local está aquí. Y nada, simplemente para que escuchen un poco. Tenemos más de 200 documentales producidos a través de procesos participativos, o sea, una barbaridad. Podéis verlos todos en video, hay muchos que tenemos que subirlos a web. Ahí está en nuestra web. Está la videoteca, que ahora justamente necesita un poco una actualización. Hay un montón de cosas que no hemos subido. Pero bueno, acá hay como un montón de filtros, ¿no? De categorías, ¿no? De largo, corto, de los talleres, temáticas y con la gente como hemos trabajado y tal. En general, nosotros todo el trabajo que hacemos lo hacemos siempre a través de un proceso participativo. O sea, a no ser que sea un proyecto que nace de nosotras, que no sé, yo quiero contar una historia de mi abuelita, pues vale, es una historia, ¿no? Pero generalmente todos los trabajos que hacemos en comunicación en general, ya sean más enfocados a, yo qué sé, comunicación pura y dura, audiovisual, un documental o un taller o un diseño de lo que sea, siempre lo hacemos a través de un proceso participativo, que nos parece como la herramienta más interesante realmente para que surjan cosas donde todas las partes implicadas estén como contentas y a gusto, ¿no? Y tenga más sentido lo que hacemos. Pero luego aparte sí que están más concretamente los talleres puntuales, ¿no? Que son resultados como este, donde la gente que participa cuenta sus propias historias y además también se apropia de las herramientas técnicas para decidir cómo quiere contarlas, ¿no? Con nuestro acompañamiento. Grabado por ellos y ellas. Nosotros en este documental hemos hecho muchas entrevistas y nos han dado muchas razones por las que el país se debe o no se debe construir. Yo creo que el país no se debería construir. El país per a mi és destrucció. I em suposa el que és. Pensa que és destrucció perquè volen destruir els nostres espais. Jo trobo que el pall és una espècie de mur sense trellat, per al que es van abastar diners i que no cal. Per altra part, trobo que com estem bé.
i que, en tot cas, el que necessitaríem serien més zones verdes on els xiquets puguem jugar. Zones com l'horta de Benimaclet, on anem a jugar amb els amics, plantar, visitar les gallines, córrer i, en general, eixir un poc dels carrers plens d'edificis. O, simplement, els descampats on podem tindre espai, el nostre espai. També estan pujant els preus dels lloguers i quasi que hi ha més cases que persones. I construir-hi més no és el que li cal a Benimaclet. No m'imagine un Benimaclet sense horts ni descampats, sense un lloc on passejar el gos, ni on jugar amb els amics o berenar amb la família. Eixe no és el Benimaclet que volem, almenys el que jo no vull. Jo vull un on es puga passejar tranquil·lament sense estar envoltada de cotxes, o poder sentar-se tranquil·lament en un banc a llegir un llibre sense el constant soroll dels cotxes. Eixe és el Benimaclet que vull. Quan vaig a l'hort em sent molt feliç, ja que quasi sempre vaig amb els amics. Tenim molt de lloc per a jugar. És com una aventura. Jo porto un temps a Benimaclet i per a mi estar sempre ha estat molt bonic amb els seus edificis baixets, les seues cases, les seues hortes, els seus carrers i places. I la meva pregunta és, per què anem a ficar més edificis que no necessitem? Perquè n'hi ha molta gent sense casa, però moltes cases buides. I potser necessitem una solució, però construir edificis crec que no és la solució. Més, aquests edificis ens van a tapar vistes, destruir espais que per a mi són molt importants. N'hi ha que continuar la lluita, que encara que nosaltres siguem xiquets, també podem lluitar pels nostres espais, pel nostre futur on al final amb tanta construcció ens van a ofegar. Observando la vida. Bueno, nada, este proceso fue muy bonito entre uno de los 20 algo documentales que salieron en esos talleres y nada, ¿no? Eso es un poco, pues, todo el proceso de la idea, de lo que querían hacer, de cómo grabarlo, cómo contarlo, ¿no? Fue totalmente de... Claro, esto es un ejemplo de que al final realmente allí donde vamos, ya sea a trabajar con niños, niñas, adolescentes, con personas adultas, un poco lo que se hace en los talleres también es que se escuchan cuáles son las necesidades concretas que tienen las personas que participan en ese taller. En este caso, en el barrio Benimaclet. Pero si, yo qué sé, pues vamos a otro lugar, cuando hemos trabajado con compañeras, por ejemplo, mujeres migrantes racializadas, cuentan sus historias también desde sus necesidades y desde las situaciones que viven. Entonces, al final un poco cada taller se va adaptando también a cuáles son las temáticas concretas que cada grupo participante, sobre las que cada grupo participante quiere y tiene la necesidad de hablar. Y ya para acabar, solo contarles que ahora estamos súper contentas de que tenemos un proyecto europeo que va de video participativo con juventud migrante y culturalmente diversa, sobre todo con gente refugiada y solicitante de asilo, que vamos a hacer esos talleres en 2 ciudades de Grecia, en Lecce, en Italia, y en Lisboa. Y es un proyecto que venimos buscando desde casi que llegamos aquí, ¿no? Porque es un poco, se refleja con un proyecto de caravana documental que teníamos en Perú, y nada, estamos súper felices de que eso ya está llegando en camino. Ahora en mayo empezamos los talleres y bueno, les contaremos cuando salgan eso y podrán ver todo, ¿no? Porque también saldrá una plataforma y una guía metodológica para que más gente pueda utilizar esta metodología en sus propios contextos, ¿no? Es un poco también nosotros, nuestra política es eso, ¿no? No queremos quedarnos nada, ¿no? Creemos en que entre que más conocimiento se difunda y más gente pueda utilizar esta herramienta, pues más contenido interesante puede haber, ¿no? Y batallamos con la narrativa hegemónica, ¿no? Y creo que ya por el tiempo y tal, nada, que muchas gracias, ¿no? Eso os digo, que si tenéis alguna reflexión o alguna pregunta, Pepe, por ahí también preguntaban. Vale, pues nada, preguntadle. Sencillamente es una reflexión. Muy bien. Estoy viendo el documental y demás y me retrotrae a mi edad infantil. Cuando salía de la panadería de mis padres me metía en el barranco a jugar con los animalillos, con las ranas y demás. Un santuario. Vamos a la palabra, santuario de los días,
que desafortunadamente para mí vi como poco a poco desaparecía. Entonces, os digo, os pregunto, ¿nos damos cuenta de que realmente el 90%, diría hoy, a nivel mundial, de la gente lleva su santuario en el bolsillo, que tú comentabas hace un año? Creemos justamente por eso es muy importante para nosotros el tema de la alfabetización audiovisual. Son herramientas, cómo la usamos, cómo la sociedad nos ha llevado a usarlas, es una cosa en la que tú mencionas. Por eso creemos que la alfabetización mediática audiovisual es una cosa que debería estar ya institucionalizada. Sobre todo desde edades muy tempranas, porque es como que de la nada la sociedad se ha hipermediatizado y de la nada nos hemos visto todas y todas utilizando unas herramientas que nadie nos ha dicho esto es así, esto tiene esta funcionalidad, esto puede ocasionar esto no. Entonces, pero es que si te lo cuentan no lo vas a hacer. Lo que está claro es que estamos vendidos en ese aspecto. Yo, por ejemplo, vas a un sitio, por ejemplo, coges el metro y métete, siéntate. Es como si hay 50 en ese balón, hay 48 con el móvil. Ayer mismo, paseando por el centro de Valencia, íbamos apartándonos de la gente que iba con el móvil, no se daba cuenta ni dónde iba. Es decir, que estamos vendidos al capital, hacemos lo que al capital le da la gana. Inconscientemente, hacemos lo que ellos quieren, no lo que nosotros necesitamos. En realidad necesitaríamos eso. Dice, es que no, lo que decía la chiquilla esta, es que esto está bien así, para ti está bien. Pero para los que mandan y aquellos que de alguna manera te llevan toda la gana, no quieren eso, porque ellos tienen otros intereses que a ti no te lo van a dar. Y lo que ellos quieren es que como sociedad nos mantengamos calladas sin decir nada, ¿no? Por eso es que hay que usar esas herramientas con un sentido crítico y para alzar esa voz. Ya, pero es que, mira, a mí me da muchísima vergüenza coger y de repente aparece una chiquilla que no tiene tiempo. Me dice, ¿no me vas a decir algo o a poner me gusta porque soy así? Y no nos damos cuenta de que estamos dando pie a multitud de multinacionales que hay en el mundo que de alguna manera le estás dando tú abertura para llegar aquí a tu casa. Y es vergonzoso, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y si no nos ocupamos de ese rincón, de ese apartado donde estamos medidos, no tenemos nada que hacer. Yo lo digo por piedad.